Esqueleto del pie. El pie se compone, al igual que la mano, de 3 grupos de huesos, que forman el tarso, el metatarso y las falanges, figuras 262 y 263. Tarso. El tarso es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas, una anterior y otra posterior. La fila posterior está constituida por 2 huesos, el astrágalo o talus y el calcáneo. La fila anterior consta de 5, el hueso cuboides, el hueso navicular y los 3 huesos cuneiformes. El astrágalo y el calcáneo se hallan superpuestos. Los 5 huesos de la segunda fila, por el contrario, están yuxtapuestos. En consecuencia, el tarso es más estrecho posterior que anteriormente, aun cuando los huesos de la fila posterior sean más voluminosos que los otros. Los 7 huesos del tarso se articulan de manera que forman una bóveda cóncava inferiormente sobre la que reposa todo el peso del cuerpo. Astrágalo o talus. El astrágalo o talus es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado de anterior a posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y se articula superiormente con los huesos de la pierna, inferiormente con el calcáneo y anteriormente con el hueso navicular. En el astrágalo se distinguen 3 segmentos. Un segmento posterior voluminoso denominado cuerpo del astrágalo, que comprende cerca de los 3/4 posteriores del hueso. Un segmento anterior redondeado, denominado cabeza del astrágalo, y un segmento intermedio corto y estrecho, denominado cuello del astrágalo. El astrágalo presenta 6 caras, que se exponen a continuación. Cara superior. La cara superior se halla ocupada en toda la extensión del cuerpo del hueso por una superficie articular en forma de polea, convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente, denominada tróclea del astrágalo o tróclea astragalina, figura 264. La tróclea astragalina se articula con la tibia. Es más ancha anterior que posteriormente. Su vertiente medial es un poco más estrecha que la lateral. Está limitada lateralmente por 2 bordes semicirculares. El borde medial es romo. El lateral, más elevado que el medial, es agudo en su parte media y cortado en bisel hacia sus extremos, sobre todo posteriormente, donde el borde lateral de la polea está constituido por una carilla triangular muy alargada de base posterior, figura 264. Anteriormente a la tróclea astragalina, la cara superior del astrágalo se estrecha y corresponde al cuello. Está inclinada medialmente y deprimida en forma de surco transversal que recibe el reborde anterior de la tibia en los movimientos de flexión de la pierna sobre el pie. Presenta una cresta rugosa transversal para la fijación de la cápsula articular del tobillo y del ligamento astrágalo-navicular. Cara inferior. La cara inferior se articula con el calcáneo mediante 2 superficies articulares, una anterior y otra posterior, separadas entre sí por un surco, figura 265. Este surco, denominado surco astragalino, es oblicuo anterior y lateralmente, y se ensancha de posterior a anterior. Su superficie, así como la del surco correspondiente del calcáneo, está cubierta de rugosidades determinadas por la inserción del ligamento astrágalo-calcáneo interóseo. Las 2 superficies articulares orientan su eje mayor en el mismo sentido que el surco que las separa. La superficie anterior es convexa y suele hallarse dividida en 2 caras articulares, anterior y medial, para el calcáneo. Forma parte de la superficie articular de la cabeza del astrágalo, cara anterior. La superficie posterior o cara articular posterior para el calcáneo presenta la forma de un segmento de cilindro hueco cuya concavidad sigue el eje mayor de la cara articular. En más o menos un tercio de los casos, se prolonga anteriormente sobre la parte anterolateral del cuerpo del hueso, que en los movimientos de flexión o rotación del pie se apoya en la apófisis mayor del calcáneo. Figura 265. Cara lateral. Esta cara se articula con el maléolo lateral mediante una cara articular lisa, triangular de base superior y cóncava de superior a inferior, denominada cara maleolar lateral, cara peronea, figura 266. La base de esta cara se confunde con el borde lateral de la tróclea astragalina. El vértice inferior, proyectado lateralmente, se apoya en una eminencia de la cara lateral conocida por el nombre de apófisis lateral del astrágalo. Anteriormente a la cara maleolar lateral, la cara lateral del astrágalo está constituida por la cara lateral rugosa del cuello, que se halla deprimido en relación con la cara maleolar lateral. Cara medial.
La cara medial presenta en su parte superior una cara articular en forma de coma con el extremo grueso en la parte anterior y cuyo borde convexo se confunde con el borde medial de la tróclea astragalina, figura 267. Es la cara maleolar medial, cara tibial, que se articula con el maleolo medial. Inferiormente a esta cara se observa una superficie rugosa y excavada sobre la cual se fija el fascículo profundo del ligamento medial de la articulación del tobillo. Anteriormente a la cara maleolar medial, la cara medial del astrágalo se continúa en la cara medial rugosa del cuello del astrágalo. Cara anterior. Esta cara, denominada cabeza del astrágalo, es una eminencia convexa articular y alargada transversalmente. Se continúa inferior y posteriormente con la cara articular anterior para el calcáneo de la cara inferior del hueso. Considerada en su conjunto, la superficie articular de la cabeza consta de 3 campos o segmentos cuyos límites son, en general, visibles en el hueso seco, un segmento anterosuperior que se articula con el hueso navicular, un segmento medio situado posteriormente al precedente, en relación con el ligamento calcáneo navicular plantar. Por último, un segmento posterior inferior, constituido por la cara articular anterior para el calcáneo de la cara inferior del astrágalo. Figura 265 y 267. Cara posterior. Está situada posteriormente a la tróclea astragalina, que se halla muy inclinada en sentido posterior. La cara posterior es muy estrecha y comparable a un borde. Se aprecia en su parte medial un surco oblicuo inferior y medial, en relación con el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Este surco está bordeado por 2 tubérculos, uno medial y otro lateral, el segundo de los cuales se halla más desarrollado, figura 264. En el tubérculo lateral se inserta el ligamento astrágalo-peroneo posterior. Existe a veces un huesecillo supernumerario soldado al tubérculo lateral o articulado con él. Se trata del hueso trígono. El hueso trígono suele observarse en ciertos vertebrados inferiores.